Buenas noches y bienvenidos a Historias de Terror. Mi nombre es José Llamas y como siempre es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. Una sombra en las montañas, una visión entre los árboles, un monstruo que vive alejado de todos y que miles han buscado sin encontrar nada, excepto algunas huellas en la tierra y muy dudosas fotografías, tal vez algunos videos. En algunos lugares se le conoce como Pie Grande, en otros se dice que es el abominable hombre de las nieves, e incluso hay quienes simplemente dicen que es el Yeti. Se dice que Pie Grande es una criatura que se conoce desde hace muchos siglos en Norteamérica, sobre todo en los bosques de los Estados Unidos y de Canadá, y aunque en algunas partes de Asia también dicen haberlo visto, ahí es donde se le conoce como el Yeti. Incluso, antes de que tuviera un nombre, ya se conocía una leyenda de una criatura que podía ser un hombre grande, una mezcla entre hombre y simio de casi 3 metros de altura, cubierto de pelo rojizo o café, y que vivía alejado de la gente, en las montañas de Nevada. También se dice que tenía el pelaje blanco y que le permitía esconderse a simple vista en la nieve. Aunque algunos hablan de un monstruo que es muy peligroso, la leyenda dice que es una criatura tímida y que simplemente quiere vivir en paz y alejado de todos. Pie Grande es parte de los críptidos del mundo. Son seres que muchos dicen haber visto, pero nadie ha podido demostrar su existencia. Incluso hay libros, historias, pero todo esto no es relevante sin una historia. Te presento El Caminante Oscuro. Cuando yo era niño, mi madre y yo vivíamos con mi abuelo y teníamos una granja en una de las zonas rurales de Pensilvania, en Estados Unidos. Mi abuelo era un trabajador manual, quien también tenía un pequeño taller de herrería en su viejo granero. Mi abuela había muerto antes de que yo naciera. Nunca la conocí. Y mi padre también había fallecido mientras servía en el extranjero con el ejército de los Estados Unidos. A partir del verano de 1946, nosotros empezamos a notar extraños aullidos procedentes del bosque que rodeaba la propiedad. Aquellos sonidos parecían molestarme a mí, pero no parecían molestar a mi abuelo, y aunque mi madre y a mí nos estremecíamos cuando empezaban esos sonidos, estos continuaron de forma recurrente durante todo un año, pero nunca notamos la presencia de algún animal, ni algo que fuera extraño. Mi abuelo y yo cazábamos ciervos, ardillas y cualquier animal que anduviera en el bosque. Esto lo hacíamos durante los meses más fríos, pero nunca vimos signos de actividad de algún animal inusual. Una tarde de primavera, en el año de 1947, yo estaba ayudando a mi abuelo en su tienda, cuando noté que algo se movía en la orilla de aquel bosque, cercano a la zona donde mi abuelo tenía unos cuantos autos hechos chatarra. Estaba a unos 200 pies de nuestra ubicación, pero noté claramente que alguien o algo se estaba moviendo allá. En ese momento le dije a mi abuelo que mirara. Él se acercó a la puerta y mientras miraba hacia afuera encendió su pipa, pero no dijo nada. Después de 1 minuto o 2, se dio la vuelta y volvió a su trabajo. Entonces vi que aquella cosa se estaba adentrando en el bosque y desaparecía. No podía juzgar su tamaño, pero me recordaba la foto que alguna vez había visto en una revista de un gran simio, que se decía que habitaba las selvas asiáticas. Esa misma noche, le conté a mi madre todo lo que yo había visto, y ella se quedó sorprendida, porque sabía que no le estaba mintiendo y que aquellos aullidos se habían hecho más cercanos en aquellos días. Últimamente también le conté la reacción de mi abuelo cuando yo le señalaba a esa criatura. Inmediatamente se levantó y se dirigió a la sala de estar para preguntarle a mi abuelo que qué había sido eso. Él empezó a sacudir su cabeza lentamente y le dijo que esperaba que no lo viéramos, porque esto le preocupaba que nos asustáramos y que lo dejáramos. Después de asegurarle que nunca lo abandonaríamos ambos, mi madre volvió a insistir en que nos dijera qué era esa criatura. Él apartó la mirada, respiró
profundamente y dijo: «Es un caminante oscuro». Y dijo que había vivido en el bosque durante muchos años, que incluso los indios nativos lo nombraban como un espíritu de piedra y pensaban que era un espíritu maligno que aparecía cuando alguien estaba a punto de morir. La última vez que lo había visto a ese caminante oscuro fue la noche anterior a la muerte de mi abuela. Mi madre se mostraba muy escéptica ante aquellas palabras del abuelo, y que también esos aullidos eran algo antinatural. Así continuaron cada noche, aunque no habíamos visto ninguna señal de aquel caminante oscuro. Entonces, una noche cálida, estábamos sentados en el porche trasero y hubo algunos aullidos, pero parecían muy lejanos. Estábamos escuchando la radio cuando de repente mi abuelo se levantó y miró hacia el granero. Se volteó hacia mí y me dijo: «Ve a buscar mi pistola y la munición. Date prisa». Corrí a la sala de estar y recogí aquel revólver calibre 45 y un puñado de balas del viejo baúl. Se lo entregué y vi cómo cargaba el arma, y luego cogió un hacha y se la colocó en el cinto del pantalón. «Ahora, ambos entren a la casa». Ya estábamos en la cocina mirando a través de la puerta y vimos que mi abuelo comenzó a caminar lentamente hacia el granero. Le vimos dar vuelta y perderse de vista en la oscuridad. Decidí recoger mi escopeta y tenerla cerca, pero después de un minuto más o menos, escuchamos 3 disparos y un grito espeluznante. Ese grito venía del bosque cercano, de aquel granero. Nosotros nos quedamos helados y nos preguntamos si deberíamos de ir a buscar a mi abuelo. Unos segundos después, escuchamos gritar a mi abuelo: «Quédense en la casa hasta que yo regrese». Escuché la camioneta que se ponía en marcha. Miré por la ventana del almacén y vi que mi abuelo conducía hasta la parte trasera del granero. Se estacionó y unos minutos después vi que puso marcha atrás y que condujo por el lado de la casa hacia la carretera. Pude ver que había algo en la parte trasera que estaba cubierto con una lona. Se estaba haciendo tarde, así que mi madre me dijo que fuéramos a la cama. A la mañana siguiente bajé y me senté al lado de mi abuelo, que estaba leyendo el periódico y bebiendo una taza de café. Mi madre estaba sentada en el otro extremo de la mesa, estaba mirando a mi abuelo. Poco después, dijo: «Bueno, papá». Mi abuelo dejó el periódico y me miró y dijo: «He matado al caminante oscuro. Eso fue todo». Dijo que no se lo contara a nadie y que aquel asunto estaba cerrado. Nunca volvimos a hablar de ello, pero mi abuelo vivió otros 15 años y mi madre se quedó con él hasta el día de su muerte. Cuando yo crecí, me mudé y formé una familia. Volví a esa casa todos los veranos de visita, pero jamás volví a escuchar esos aullidos y jamás volví a ver a ese caminante oscuro. Esta historia la quise compartir con ustedes.